Me llamo Elena Vargas y tengo 33 años. Hace 2 semanas, mi madre tocó el timbre de mi puerta por primera vez en 9 años. Estaba parada en el porche con un cardigan beige, una maleta de mano y una hoja de papel doblada. El papel no era una disculpa. Era una lista, escrita a mano, tinta azul, viñetas. Cada viñeta tenía un signo de pesos. Total, 4,200. 000 pesos. No dijo que lo sentía. No preguntó por sus nietos. Dijo, necesitamos hablar sobre el futuro de la familia. Pero lo que mi madre no sabía era que yo había llevado mi propia lista durante 9 años. Cada tarjeta de cumpleaños que devolvió, cada mensaje de voz que ignoró, cada mensaje de texto que mi hermana le envió sobre mí a sus espaldas. 29 elementos, todos etiquetados, todos fechados, todos archivados en una carpeta azul marino que guardaba en el cajón inferior de mi escritorio. Ella trajo una lista de lo que quería. Yo traje una lista de lo que hizo. Antes de continuar, si eres nuevo aquí, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Ayuda más de lo que imaginas. Y de paso, deja un comentario diciéndome desde dónde me ves y qué hora es donde estás. Me encanta leerlos. Déjame llevarte al verano en que cumplí 24 años. El verano en que mi familia me dijo que ya no era una de ellos. Cartagena de Indias, Colombia. Un pueblo costero con más tradición que futuro. Una iglesia católica en el centro. Una peluquería de barrio. Un restaurante donde cada mesa olía a sancocho y café sin importar la hora en que entraras. Ese era mi mundo. Mi mundo entero hasta los 18 años. Mi padre, Rodrigo, trabajó en el puerto de carga durante 28 años. El mismo turno, las mismas botas, el mismo gesto silencioso cuando cruzaba la puerta a las 5:50 cada tarde. Mi madre, Carmen, administraba el hogar y el comité de damas de la parroquia con igual precisión. Organizaba la cena de Navidad. Coordinaba la cadena de oración. Decidía quién llevaba qué a cada reunión, y nadie discutía. Mi hermana Daniela era 4 años menor y todo lo que yo no era. Ruidosa, segura de sí misma, el tipo de chica que ganaba el reinado del colegio y fingía sorprenderse. Mamá la adoraba. Papá la llamaba su luz. Yo era la tranquila. La que lavaba los platos sin que nadie lo pidiera, sacaba perfectas en todos los exámenes de matemáticas y nunca recibía celebración por ninguna de las dos cosas. No lo digo con amargura. Lo digo porque necesitas entender la aritmética. En nuestra familia, el amor era un presupuesto, y Daniela era la partida que siempre recibía financiación primero. Cuando tenía 18 años, obtuve una beca para la Universidad Nacional en Bogotá. Beca completa. Fui la primera Vargas en ir a la universidad. Mamá empacó mi maleta y deslizó una tarjeta adentro, de esas con flores en la portada y su letra en el reverso. Vuelve pronto. Aquí es donde perteneces. Guardé esa tarjeta durante 15 años. Todavía está en el cajón de mi escritorio, justo al lado de la carpeta azul marino. Fue la última cosa amable que me escribió. Conocí a Sebastián Morales en estadística avanzada en mi 3er año. Se sentaba 2 filas adelante de mí y resolvía problemas de regresión como quien lee una lista del mercado. Tranquilo, metódico, nunca apresurado. Era ingeniero de sistemas, con minor en ciencias de la computación y una beca parcial de Medellín. Su madre, Lucía, era bibliotecaria escolar jubilada. Su padre, de otra región del país, se fue cuando Sebastián tenía 4 años. Lucía lo crió sola. Trabajó 2 empleos hasta que Sebastián cumplió 16. Luego trabajó 1 y fue voluntaria en 3 organizaciones. Sebastián era mestizo. Tenía los ojos de su madre y la mandíbula de su padre. Y esa forma de escuchar que te hacía sentir que todo lo que decías realmente importaba. Nuestra primera cita fue en una fritanguería cerca del campus. Él pagó con billetes arrugados. Yo pagué con monedas. Compartimos una limonada de coco y hablamos hasta que cerraron. Me dijo que quería construir algo. No sabía qué todavía, pero algo que resolviera un problema real. Yo le dije que quería un trabajo donde los números significaran algo. Él dijo, entonces estamos en el campo correcto. Salimos 3 años antes de que él propusiera. 3 años tranquilos, sólidos, sin sobresaltos.
Conoció a mis padres 2 veces. La primera vez, mamá sonrió demasiado amplio y lo llamó Gonzalo en lugar de Sebastián. La segunda vez lo llamó Sebastián, pero no lo miraba cuando lo decía. Las 2 veces, papá le dio la mano y no dijo casi nada. Me dije que eran nervios. Gente de pueblo. Solo necesitaban tiempo. Daniela fue la honesta. En Navidad, se inclinó y susurró, es simpático, pero mamá nunca va a estar bien con esto. Lo sabes, ¿verdad? No lo sabía. Todavía no. Sebastián propuso un martes. Sin anillo al principio, solo una conversación en la mesa de nuestra pequeña cocina cerca del campus. Dijo, quiero pasar mi vida contigo. Quiero construir algo contigo. ¿Me lo permites? Dije que sí antes de que terminara la frase. Llamé a casa esa noche. Mamá contestó al tercer timbre. Le conté. La línea se quedó en silencio durante 7 segundos. Los conté. Tienes que pensar en lo que esto significa para esta familia, Elena. No era un felicitaciones. No era cuéntame del anillo. Era una advertencia. Papá tomó el otro auricular. Se aclaró la garganta 2 veces y no dijo nada. 2 días después, Daniela escribió un mensaje. Mamá lleva llorando desde que llamaste. ¿Estás contenta? En realidad sí lo estaba, por primera vez en años. Pero no respondí eso. 2 semanas después de la llamada llegó una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto. Una carta manuscrita. La letra cursiva de Carmen Vargas en papel crema. Escribió 4 párrafos. El último decía, si sigues adelante con esto, lo estás eligiendo a él sobre tu familia. No podemos apoyar esto. No asistiremos. Y si caminas hacia ese altar, no esperes poder cruzar nuestra puerta de nuevo. Él no es de los nuestros, Elena. Nunca lo será. Esa fue la línea. La trazó en tinta azul sobre papel crema y esperaba que yo me parara de su lado. Leí la carta 3 veces, la doblé, la puse en una carpeta manila. No sabía por qué la guardaba. Algo en mí, la parte que archiva recibos y etiqueta estados de cuenta, me dijo que la conservara. La conservé. Nos casamos en el juzgado civil un sábado de junio. 12 invitados, todos amigos, todos del lado de Sebastián. Su madre, Lucía, llegó desde Medellín con una bolsa de traje y un recipiente de bizcocho casero. Me prendió una flor de tela en el vestido y tomó mis 2 manos y dijo, bienvenida a la familia, mi niña. Ningún padre me llevó al altar. No había altar. Había un pasillo con luces fluorescentes y un juez que pronunció mal nuestros nombres y una recepción en un restaurante árabe donde juntamos 4 mesas y el compañero de cuarto de Sebastián dio un brindis que hizo reír a todos. Tan fuerte que Lucía derramó su agua. Mi vestido costó 80,000 pesos en una tienda de segunda. Blanco, sencillo, me quedaba perfecto. Sebastián llevó un traje azul que compró en liquidación. Parecíamos 2 personas que acababan de hacer lo más importante de sus vidas con un presupuesto ajustado, porque así era. Esa noche en nuestro apartamento, me senté al borde de la cama y miré el ramo de rosas del mercado y mis manos temblaron, no de duda, sino de dolor. Acababa de casarme, y las 2 personas que me criaron no habían querido verlo. Una semana después, mandé una tarjeta a Cartagena. Adentro, la foto de nuestra boda. Sebastián y yo en los escalones del juzgado, sonriendo. Escribí, somos felices. Espero que algún día ustedes también puedan serlo por nosotros. La tarjeta volvió 11 días después. Sellada en rojo. Devolver al remitente. Miré ese sello mucho tiempo. Luego abrí la carpeta manila, puse la tarjeta adentro y escribí con bolígrafo rojo, elemento 2. Foto de boda. De vuelta. Ese fue el comienzo de la carpeta. El año 1 fue el más difícil. Llamé a mamá 4 veces. Correo de voz siempre. Dejé mensajes. Cortos, cuidadosos, del tipo en que escoges cada palabra porque sabes que puede ser la última que ella escuche. Hola, mamá. Solo llamo para saber. Estamos bien. Sebastián consiguió trabajo en una empresa de software. Estoy estudiando para el examen de contadora. Te extraño. Llámame cuando estés lista.
Nunca devolvió la llamada. Envié una tarjeta por su cumpleaños, una por el de papá, una en Navidad. Las tres volvieron con el mismo sello rojo. Papá envió un mensaje de texto en febrero. 4 palabras: tu madre necesita tiempo. Eso fue todo. Daniela publicó una foto familiar en Instagram ese marzo. Mamá, papá, Daniela y el novio de ella. Todos sonriendo. Titulada, Domingo con mi gente. Yo no estaba en la foto. Nunca me habían invitado. Imprimí la captura de pantalla. No para torturarme. La imprimí porque había comenzado a hacer algo que no podía explicar. Archivar. Cada tarjeta de vuelta, cada registro de llamada sin respuesta, cada evidencia de que mi familia había decidido que yo ya no existía. Las puse en la carpeta Manila, y para marzo la carpeta era tan gruesa que lo transferí todo a una carpeta de argollas. Azul marino, con separadores. No es de los nuestros. Su voz resonaba en mi cabeza en momentos extraños, en el supermercado, en el dentista, a las 2 de la mañana cuando Sebastián dormía y el apartamento estaba oscuro. Quería que esas palabras dejaran de doler. No pararon. Pero se fueron silenciando. La carpeta se fue engrosando. Para el año 2, Sebastián renunció a su trabajo. No impulsivamente. Tenía un plan. Durante 6 meses había estado construyendo un prototipo en las noches y los fines de semana, una plataforma de cumplimiento normativo para pequeñas empresas. El tipo de software que hacía que los reportes a la Superintendencia de Sociedades y las auditorías financieras fueran menos dolorosas para empresas que no podían pagar un equipo legal. Él entendía el cumplimiento normativo. Yo entendía las finanzas. Entre los dos conocíamos exactamente el problema que nadie quería resolver. Instaló un escritorio en nuestro cuarto de servicio, 2 monitores, un calentador eléctrico y un tablero blanco que compró de segunda por 15,000 pesos. Yo llegaba a casa de mi trabajo como analista cada tarde, calentaba sopa sobrante y me sentaba junto a él revisando modelos financieros hasta medianoche. Construí la estructura de precios. Escribí las listas de verificación normativas. Probé cada módulo contra guías reales de la superfinanciera. Sebastián construyó el motor. Yo construí el panel de control. Ninguno de los dos dormía suficiente. Complianorma lanzó 7 meses después con 4 clientes y una prueba gratuita que se cayó 2 veces el primer día. Ese año también hice algo más. Mejoré el sistema de archivo. Compré una carpeta de argollas apropiada. Azul marino, con separadores para cada año, etiquetas con bolígrafo rojo en cada elemento. Pestaña 1, año 1, 7 elementos. No estaba construyendo un caso. No estaba planeando una venganza. Estaba haciendo lo que siempre había hecho, llevar registros, porque era analista financiera y los analistas financieros no tiran la documentación jamás. Valentina y Mateo llegaron un miércoles de noviembre. 6 meses antes de cumplir el año, idénticos risitos oscuros. Valentina lloró 4 horas seguidas. Mateo durmió todo el tiempo. Sebastián lloró. Nunca lo había visto llorar. Sostuvo a Valentina en el brazo izquierdo y a Mateo en el derecho, se paró junto a la ventana del hospital y dijo, van a saber que son amados cada día de sus vidas. Lucía llegó al día siguiente. Se quedó 2 semanas. Cocinó. Limpió. Meció a Mateo a las 3 de la mañana mientras yo amamantaba a Valentina. Trajo una cobija que ella misma tejió, amarilla y blanca, tan suave que te daban ganas de llorar, y una pulsera de plata para cada bebé grabada con sus fechas de nacimiento. Eso era lo que se veía una abuela. Yo le había enviado a Carmen las fotos del ultrasonido 5 meses antes. De vueltas. Envié anuncios de nacimiento, 2 tarjetas, una por cada gemelo. De vueltas. Envié fotos. Mateo durmiendo en el pecho de Sebastián. Valentina agarrando mi dedo. De vueltas. 3 elementos más a la carpeta. Elementos 13, 14, 15. Daniela le envió un mensaje a alguien que conocíamos de la escuela. La amiga en común hizo una captura de pantalla y me la envió sin comentario. El mensaje de Daniela decía, sus hijos no tienen abuelos de verdad. Eso fue lo que ella eligió. Me senté en el cuarto de los bebés con ese mensaje en la pantalla durante 11 minutos. Valentina dormía en la cuna.
Mateo estaba en mis brazos. Podía escuchar a Lucía en la cocina tarareando algo suave mientras lavaba los biberones. Mis hijos tenían una abuela. Se llamaba Lucía Morales y volaba desde Medellín cada 6 semanas y nunca se perdía un cumpleaños. Para el año 4, la carpeta tenía 19 elementos. Quiero ser clara sobre algo, no la guardé por despecho. No la hojeaba de noche alimentando alguna fantasía de confrontación. La mayoría de las semanas me olvidaba de que existía. Estaba en el cajón inferior de mi escritorio, detrás de carpetas de impuestos y documentos de seguros viejos, acumulando polvo. Pero cada vez que llegaba algo nuevo, una tarjeta de vuelta, una captura reenviada, un mensaje de voz que guardaba porque borrarlo se sentía como borrar evidencia, lo archivaba. Mismo proceso. Imprimir, etiquetar, fecha, bolígrafo rojo, pestaña. Sebastián me preguntó una vez, ¿por qué guardas todo eso? Le dije la verdad. Porque algún día, cuando los niños sean suficientemente grandes, puede que pregunten por qué no tienen abuelos de mi lado. Y quiero que tengan hechos. No mi versión, no la de ella. Los recibos. Asintió. Él entendía los recibos. Era ingeniero. Los ingenieros llevan bitácoras de construcción. Para entonces, Complianorma tenía 11 empleados. Habíamos salido del cuarto de servicio y nos habíamos mudado a una oficina real en el centro de Bogotá. Sebastián trabajaba 60 horas a la semana. Yo trabajaba 40 en mi firma y 20 más en los libros de Complianorma. El silencio de Cartagena se había convertido en un hecho de la vida, como el clima. Algunos días lo notaba. La mayoría no. Lucía visitaba cada 6 semanas. Los gemelos la llamaban abuela Lucy. Le enseñó a Mateo a hacer arepas. Le enseñó a Valentina los nombres de todos los pájaros del parque. No lo sabía entonces, pero esa carpeta se convertiría en el documento más importante de mi vida. Más importante que mi título, más importante que nuestro certificado de matrimonio, más importante que los documentos de la oferta pública que firmaría 5 años después. Año 5. 15 empleados, una oficina real con letrero en la puerta y una sala de reuniones con un tablero blanco que no era de segunda, aunque el primero sí lo había sido. Complianorma crecía, no rápido ni vistoso, sino constante. El tipo de crecimiento que no hace titulares pero paga salarios y mantiene las luces encendidas. Sebastián seguía programando. Se negaba a convertirse en el tipo de CEO que dejaba de construir el producto. La mayoría de las mañanas estaba en su escritorio a las 6:30, audífonos puestos, inmerso en problemas de arquitectura que yo no pretendía entender. Yo manejaba todo lo demás. Flujo de caja, contratos con proveedores, proyecciones trimestrales. La empresa era su visión. Los números eran míos. Compramos nuestra primera casa ese año, una casa republicana en Chapinero, Bogotá. 3 habitaciones, pisos originales de madera, un jardín trasero con un árbol de limón que los gemelos reclamaron como su fuerte. Recuerdo haber firmado los papeles de la hipoteca pensando, esto es nuestro. Nadie nos lo dio. Lo construimos. Valentina empezó primero de primaria. Mateo empezó primero de primaria. Tomaban la misma ruta y se sentaban en la misma fila y discutían sobre quién se quedaba con el puesto de la ventana. Normal. Dolorosamente normal. Un martes por la noche cometí el error de revisar Instagram. Carmen había publicado una foto familiar que parecía ser de una cena de fin de año anticipada. Comedor nuevo. Daniela y su esposo. Un bebé en la silla alta. El hijo de Daniela. Mi sobrino. Nunca lo había conocido. Título, Mi mundo entero. 3 personas en la foto. Un bebé. Una mesa. Una familia que no me incluía a mí ni a mis hijos ni al hombre con quien me casé. Cerré la aplicación, me fui a la cama, no lloré. Había dejado de llorar por Carmen Vargas hacia el año 3. Algunas heridas no sanan, solo se adormecen. Daniela se casó en el año 6. Me enteré por Instagram. Las fotos eran hermosas. La misma iglesia donde yo me bauticé a los 12 años. 200 invitados. Daniela con velo largo. Mamá de Lila. Papá con un traje nuevo que nunca había visto. La recepción tenía una banda en vivo, una torta de 5 pisos y una despedida con bengalas que parecía película. No me invitaron.
No me avisaron. Me enteré 4 días después de la boda cuando una amiga de la escuela publicó una foto grupal con el título, La mejor boda del año. Me acerqué para ver. Mis padres estaban en la segunda fila, sonriendo, abrazados. Papá se veía más delgado. Mamá exactamente igual. Los miré durante mucho tiempo. No porque tuviera envidia de la boda. Yo tuve mi boda. 12 personas, comida árabe, vestido de 80,000 pesos y el mejor hombre que he conocido. Los miré porque se veían felices. Y se veían felices sin mí. Hice algo que probablemente no debía haber hecho. Pedí a una tienda artesanal en Bogotá un juego de servilletas de lino bordadas con las iniciales de Daniela. Escribí una tarjeta. Felicitaciones por tu boda. Les deseo a ti y a tu esposo toda la felicidad. Con cariño, Elena. El paquete volvió 3 semanas después. Sin abrir. Se podía ver que la cinta adhesiva estaba intacta. Elemento 17. Devolución de regalo. Boda de Daniela. Bolígrafo rojo. Fechado. Guardé la carpeta de nuevo en el cajón, la cerré, me senté en mi escritorio y escuché a Valentina cantar en el baño y a Mateo discutir con Sebastián sobre si los dinosaurios podían nadar. Esa era mi familia, ahí en el cuarto de al lado. Y era suficiente. El año 7 cambió la trayectoria. Complianorma cerró su serie B, 500 millones de pesos de un fondo de capital de riesgo en Bogotá. Recuerdo la llamada telefónica. Sebastián estaba en la cocina haciéndoles tostadas francesas a los gemelos. Su teléfono sonó. Escuchó, asintió, colgó, se volteó hacia mí y dijeron que sí. Hice los cálculos antes de que las tostadas estuvieran listas. 500 millones en financiación, valoración post-inversión de 27,000 millones. Sebastián y yo todavía teníamos el 22%. No éramos ricos. Todavía no. Pero los números iban hacia algún lugar que solo había modelado en hojas de cálculo. Dejé mi trabajo de analista ese mes y me uní a Complianorma a tiempo completo como directora financiera. Era la primera vez que mi nombre aparecía en los papeles de la empresa junto al suyo. Éramos socios en todo. Nos mudamos a una casa más grande, un colonial de 4 habitaciones en Usaquén, al norte de Bogotá. Buenas escuelas, vecindario tranquilo, una cocina con isla donde los gemelos hacían tareas mientras yo revisaba informes trimestrales en el otro extremo. La serie B generó algo de cobertura en la prensa. La revista Dinero publicó 4 párrafos. 2 boletines de Fintech la mencionaron. Nada mayor. El tipo de cobertura que la gente de la industria notó y todos los demás pasaron de largo. Pero alguien en Cartagena no la pasó de largo. 2 semanas después del artículo, una amiga de la escuela me escribió, oye, un poco raro, pero tu mamá le preguntó a mi mamá sobre la empresa de Sebastián en misa el domingo. Quería saber qué significaba serie B. Solo quise que supieras. Leí ese mensaje 3 veces. Mamá no había pronunciado mi nombre en 7 años. No sabía qué significaba serie B, pero quería saberlo. Las matemáticas estaban cambiando y Carmen Vargas estaba prestando atención. Ese mismo año envié lo que supe que sería mi última tarjeta de cumpleaños. Había enviado una cada año. 7 años seguidos, 7 devueltas. Pero esta vez, metí algo extra adentro. Una foto de Valentina y Mateo en el festival de otoño del colegio. Foul Arts a juego, caras pintadas. Mateo le faltaban sus 2 dientes del frente. Valentina sonreía tan amplio que casi le cerraban los ojos. En el reverso de la foto escribí, a veces preguntan por ti. Les digo que vives lejos. Sellé el sobre, lo mandé, esperé el sello rojo habitual. Llegó de vuelta en 9 días. Pero algo era diferente. El sobre había sido abierto. El pliegue estaba marcado. La goma había sido cortada y reengomada con un trozo de cinta transparente. Lo sostuve a la luz. La tarjeta estaba adentro. La foto estaba adentro. Pero alguien los había sacado, los había mirado, y los había puesto de nuevo cuidadosamente, deliberadamente, y luego lo había devuelto. Me senté en la mesa de la cocina y di vueltas ese sobre en mis manos durante mucho tiempo. Alguien en esa casa, papá, estaba casi segura, había abierto la tarjeta,
Había mirado las caras de sus nietos, había sostenido la foto. Y luego alguien más, mamá, estaba segura, lo había hecho devolverla. Él quería quedársela. Ella no lo permitió. Elemento 23. Tarjeta de cumpleaños. Abierta y reengomada. Foto vista. Devuelta de todas formas. Escribí la etiqueta con una mano más firme de lo que esperaba, porque había sospechado durante años que papá no era el arquitecto de este silencio. Él era el ejecutor. Mamá era la arquitecta. Y el plano era simple: si no podía controlar a quien yo amaba, me borraría de la familia por completo. Año 8. Complianorma crecía más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. 80 empleados, oficinas en Bogotá y Medellín, una alianza con dos de las firmas de contabilidad más grandes del país. Sebastián estaba en la portada de una revista de negocios regional. Pequeña circulación, distribución local. Pero su cara estaba en una portada brillante con el titular: El disruptor silencioso. Noté actividad extraña en mi LinkedIn ese mes. Alguien desde Cartagena, Bolívar, había visto mi perfil 3 veces en una semana. Sin nombre visible, modo incógnito o cuenta falsa, pero la ubicación estaba ahí: Cartagena, Bolívar. Luego Semana publicó su lista anual de empresas a seguir. Complianorma quedó en el puesto 47 de 50. Mención pequeña, 2 frases, pero era Semana. No pensé mucho en las visitas a LinkedIn hasta unas semanas después, cuando Sebastián fue invitado a un podcast de fintech. El episodio duró 45 minutos, mayoritariamente técnico: cumplimiento normativo, automatización, integraciones de API, estándares de reporte ante la superfinanciera. No exactamente contenido viral. Pero 3 días después de que salió, mi antigua amiga de Cartagena escribió de nuevo: tu mamá le dijo a una señora en misa que siempre supo que Sebastián era inteligente. Cita textual. La señora dijo que Carmen sonaba orgullosa. Primera vez que mencionó tu nombre en años. Siempre supo. 7 años de silencio y ahora siempre supo. No agregué eso a la carpeta. No era un documento. Era un chisme. Pero lo escribí en un post-it y lo pegué en la tapa interior porque quería recordar el momento en que Carmen Vargas empezó a reescribir la historia. No estaba orgullosa de Sebastián. Ni siquiera lo lamentaba. Estaba recalculando. Los números se estaban haciendo más grandes. Y mi madre era contadora de otro tipo. El chat grupal llegó un lunes. Mi amiga de Cartagena, Luciana, la que me mantenía al tanto del chisme de la parroquia, me llamó a las 7 de la tarde. Sonaba agitada. Elena, Daniela, me agregó accidentalmente a un chat familiar. Creo que quería agregar a alguien más con un número parecido al mío. Estuve 3 días antes de que se dieran cuenta y me sacaran. Tomé capturas de pantalla. Me envió 7 capturas de pantalla. 3 días de conversación familiar sin filtros. Las leí en el estacionamiento de la práctica de fútbol de Mateo. Daniela, su empresa fue valorada en 27,000 millones en la última ronda. He estado siguiendo los registros de financiación. Si salen a bolsa, estamos hablando de más de 130,000 millones como mínimo. Carmen, ¿cómo nos acercamos? Ella no me va a escuchar. Rodrigo, quizás debería llamar primero. Sondear el terreno. Carmen, no. Necesito ir en persona con un plan. Un plan real. Daniela, haz una lista. Se especifica sobre lo que necesitamos. Ella es de números. Responde a los números. Carmen, ¿cuánto deberíamos pedir? Daniela, empieza con la hipoteca, luego lo médico, luego el retiro. El colegio de mi hijo, apoyo mensual. Capas. Haz que parezca una inversión familiar, no una petición. Rodrigo no respondió después de eso. Me quedé sentada en mi carro con el motor apagado. El reloj del tablero marcaba las 7:22. Por el parabrisas podía ver a Mateo corriendo por el campo, persiguiendo una pelota el doble de grande que su cabeza. Mis manos temblaban. No de tristeza, de claridad. 9 años de silencio. 9 años de tarjetas de cumpleaños devueltas y nietos ignorados y una carta en papel crema que decía: no cruces nuestra puerta de nuevo. Y ahora que los números habían cambiado, querían acercarse con un plan.
Manejé a casa, imprimí las capturas de pantalla, las archivé. Elemento 26. Chat familiar. Seguimiento financiero. Reconocimiento confirmado. Si esta historia te llega al alma, si alguna vez alguien te cortó el paso y volvió corriendo cuando cambiaron los números, déjame un comentario. Cuéntame. Porque creo que más de nosotros cargamos esto de lo que admitimos. Y si estás aquí, suscríbete si no lo has hecho. Le conté a Sebastián esa noche, después de que los niños se durmieron. Le mostré las capturas de pantalla. Las leyó una vez, despacio, como lee código, línea por línea, buscando errores. Cuando terminó, puso el teléfono en el mesón y miró la pared durante mucho tiempo. ¿Qué quieres hacer? Nada todavía. Pero quiero estar lista. Asintió. Ese era Sebastián. No me decía qué sentir. No sugería ignorarlo ni confrontarlo ni nada intermedio. Preguntaba qué quería yo y luego se ponía a mi lado mientras yo lo descubría. A la mañana siguiente llamé a una abogada de familia, no para demandar, no para radicar nada. Quería entender nuestra posición. ¿Qué derechos teníamos si Carmen aparecía? ¿Podía reclamar algo de nuestros activos, de los niños? La abogada, una mujer llamada Gloria, de unos 50 años, directa y sin rodeos, me explicó todo en 20 minutos. No, Carmen no tenía posición legal. Nuestros fideicomisos estaban estructurados para proteger los activos de los niños. En Colombia no hay derechos de visita de abuelos sin una relación preexistente. Y 9 años de distanciamiento documentado hacía cualquier reclamación ridícula. Le agradecí a Gloria, colgué y volví al trabajo. Pero también hice otra cosa esa semana. Redacté una carta, no la envié, solo la escribí completa en la mesa de la cocina después de la medianoche. En ella listaba cada elemento de la carpeta, cada fecha, cada tarjeta de vuelta, cada llamada ignorada, cada captura de pantalla. 26 elementos, fechados, documentados, listos. Año 9. La conversación sobre la salida a bolsa comenzó en enero. Banqueros de inversión volaron a Bogotá. Tuvimos 3 rondas de reuniones en nuestra sala de conferencias. Revisaron nuestros estados financieros, proyecciones de crecimiento, tasa de retención de clientes. Usaron palabras como ROATSOB y rango de precio y periodo de bloqueo. Sebastián manejó la presentación del producto. Yo manejé los números, cada diapositiva, cada proyección, cada revelación de riesgo. Mi nombre estaba en todo. Directora financiera, cofundadora, la persona que firmaba cada presentación ante la superfinanciera antes de que saliera del edificio. El proceso tomó 7 meses. 7 meses de debida diligencia, revisión legal, reuniones con inversionistas. Sebastián casi no dormía. Yo casi no comía. Los gemelos empezaron a notarlo. Mateo preguntó por qué papá seguía hablando con su computador en la cena. Valentina dibujó una imagen mía en mi escritorio con una burbuja de diálogo que decía, un correo más. En agosto, nuestra abogada finalizó la estructura del fideicomiso para Valentina y Mateo. 2 fideicomisos irrevocables, financiados, protegidos. Nadie, ni Carmen, ni Rodrigo, ni Daniela, ni ninguna versión futura de cualquier Vargas que apareciera con una lista, podría tocar un peso. Firmé los documentos del fideicomiso un martes por la tarde en una oficina de la esquina con vista al Cerro de Monserrate. La abogada preguntó si tenía alguna pregunta. Tenía una. Si un familiar intenta reclamar acceso a estos fondos, ¿qué pasa? Nada. Ese es el punto. Llegué a casa, hice la cena, ayudé a Valentina con divisiones largas, puse los documentos del fideicomiso en la caja fuerte bajo nuestra cama. Luego noté algo extraño. Por primera vez en meses, nadie de Cartagena había visto mi LinkedIn. Sin mensajes de Luciana sobre chismes de misa. Sin rastros digitales en absoluto. Silencio. El tipo peligroso. 2 meses antes de la salida a bolsa, Daniela me escribió. Primera vez en 9 años. El mensaje llegó a las 2:17 de un jueves por la tarde. Oye, pensando en ti. ¿Cómo están los niños? 6 palabras, 9 años, ¿cómo están los niños? Como si hubiera preguntado regularmente, como si fuera la continuación de algo en lugar de una resurrección. No respondí por una semana. Quería ver si hacía seguimiento. Lo hizo.
Un segundo mensaje: voy a estar en Bogotá por trabajo el mes que viene. Me encantaría verte. Sebastián dijo: es tu decisión. Acepté verla. No en casa. En una cafetería en la zona rosa. Público, neutral, tiempo limitado. Daniela llegó 15 minutos tarde con un blazer y botines. Se veía como alguien que había practicado ser informal. Me abrazó demasiado tiempo. Dijo: te ves increíble 3 veces en los primeros 10 minutos. Luego empezó a hacer preguntas. ¿Qué tan grande era nuestra casa? ¿Los niños iban a colegio privado? ¿En qué barrio vivíamos? ¿Sebastián seguía manejando la empresa o se había retirado? ¿Cuántos empleados ahora? ¿Habían levantado más capital recientemente? 32 preguntas. Las conté. Ninguna de ellas era lo siento. A mitad de nuestros cafés, noté algo en el reflejo de la ventana de la cafetería. Daniela tenía su teléfono apuntado hacia el parqueadero. Estaba fotografiando mi carro, un SUV blanco que Sebastián me regaló por mi cumpleaños. Estaba haciendo reconocimiento, catalogando, construyendo un informe. La dejé terminar su café. Respondí sus preguntas vagamente, cortésmente, como se responde al pequeño diálogo de un cajero de banco. Cuando nos despedimos con un abrazo, se sostuvo demasiado tiempo de nuevo. La única pregunta que no hizo era la única que importaba. Después de la cafetería, manejé directo a casa y abrí la carpeta. Elemento 28. Visita de reconocimiento de Daniela. Fecha. Bolígrafo rojo. Notas. 32 preguntas documentadas. Fotografió el vehículo, no se ofreció ninguna disculpa, no se mencionó el distanciamiento pasado. Luego llamé a Gloria, la abogada de familia, por segunda vez. Vienen, le dije. Mi madre, probablemente en semanas antes de la salida a bolsa. Traerá exigencias. Gloria preguntó qué tipo de exigencias. Le hablé del chat grupal, las capturas de pantalla, las instrucciones de Daniela de ir por capas y hacer que pareciera una inversión familiar. Gloria estuvo callada un momento. ¿Tienes documentación? Tengo una carpeta. ¿Qué tan completa? 28 elementos fechados, con fuentes. 9 años. Otra pausa. Elena, no me necesitas para esto. Me necesitas para la estructura legal, los fideicomisos, la separación de activos. Eso ya está hecho. Lo que describes no es una confrontación legal. Es una personal. Y para eso, solo necesitas decidir qué estás dispuesta a decir. Tenía razón. Esto no se trataba de abogados. Se trataba de una mujer que aparecía en mi puerta porque los números habían cambiado, y si yo iba a dejarla reescribir 9 años de silencio en una historia sobre un malentendido. Me senté en mi escritorio esa noche y saqué la carta que había redactado meses antes. La que listaba cada elemento de la carpeta. La leí. Luego la puse de nuevo en el cajón. No necesitaba una carta. Tenía la carpeta misma. 28 elementos. 9 años. Cada tarjeta de vuelta, cada mensaje de voz ignorado, cada captura de pantalla, cada pieza de evidencia de que mi familia me había borrado. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque amé a alguien que se negaron a aceptar. La carpeta hablaría por sí misma. Complianorma salió a bolsa un miércoles de octubre. Sebastián y yo estábamos parados en el piso de la Bolsa de Valores de Colombia en Bogotá, él en un traje gris carbón, yo en una chaqueta azul marino, viendo cómo las acciones abrían a 18,000 pesos cada una. Para el mediodía, llegaron a 20,000, al cierre, 22,000, capitalización de mercado, 200,000 millones de pesos. Sebastián y yo teníamos el 10%. Valor en papel, 20,000 millones de pesos. No sabía qué hacer con ese número. No parecía real. Se sentía como una celda de hoja de cálculo en la que alguien había escrito mal. Demasiados ceros. Revisa la fórmula. Pero los ceros eran correctos. Había revisado la fórmula. Eso era literalmente mi trabajo. Semana Online publicó un artículo. Forbes Colombia llamó para un comentario. Bloomberg Línea puso la cara de Sebastián en una sección lateral.
Un canal de noticias local de Bogotá hizo un segmento de 3 minutos. La startup fintech de una pareja bogotana llega a la bolsa. Mostraron nuestra foto de empresa. 2 fundadores uno al lado del otro. Iguales. Sebastián y yo celebramos con sushi a domicilio en nuestra habitación del hotel con vista a la Plaza de Bolívar. Valentina y Mateo estaban de vuelta en Bogotá con Lucía, que había volado para la semana. Sebastián se quedó dormido en el sofá a las 9:15, todavía con la chaqueta del traje puesta. Yo me quedé despierta. No por la salida a bolsa. Por lo que sabía que venía después. Revisé mi teléfono. 5 llamadas perdidas. Código de área 5, Cartagena. 3 llamadas de un número que no reconocía. Una de Rodrigo. Una de Carmen. No devolví ninguna. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche y miré el techo. 9 años, 20. 000 millones. Y de repente Elena Vargas volvía a merecer conocerse. Me fui a dormir con la mano sobre el teléfono como si fuera a sonar de nuevo. Lo haría. El mensaje de voz de Rodrigo llegó la mañana siguiente mientras me cepillaba los dientes. Su voz era más delgada de lo que recordaba, más vieja. El cadencio era el mismo, lento, cuidadoso, el de un hombre que medía las palabras como se mide la harina. Pero había algo debajo que había cambiado. Una grieta. Mi niña, te vi en las noticias. Tú y Sebastián en el piso de la bolsa. No supe qué decir, así que simplemente estoy llamando. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Una larga pausa, respiración. Tu madre quiere hablar. Tiene cosas que quiere discutir. Por favor, llámala cuando puedas. Te amo, Elena. Lo reproduje 3 veces. Mi niña. No me había llamado así desde que tenía 14 años. Y estoy orgulloso de ti. 4 palabras que había esperado una década escuchar. Pero luego rebobiné, escuché de nuevo, escuché la estructura. Llamó después de la salida a bolsa. No después de la boda, no después de que nacieron los gemelos, no después de ninguna de las 7 tarjetas de cumpleaños ni las fotos del ultrasonido ni los anuncios de nacimiento. Después de la salida a bolsa. Estaba orgulloso de mí en papel. Siempre lo había estado en papel. Lo que nunca había sido era lo suficientemente valiente para tomar el teléfono cuando no había millones asociados a la llamada. No es de los nuestros, Elena. Nunca lo será. Escuchaba la voz de mamá, pero era papá quien ejecutaba el silencio. Podría haber llamado cualquier día, cualquier año. Eligió el que tenía 20. 000 millones de razones para reconectar. Guardé el mensaje de voz. No lo agregué a la carpeta. Era demasiado triste para la carpeta. En cambio, me senté en el baño del hotel y me permití sentirlo, todo, durante unos 4 minutos. Luego me levanté y empaqué mi maleta. Teníamos un vuelo que tomar. El mensaje de texto de Carmen llegó 2 días después de que llegamos a casa de Bogotá. Era largo, cuidadosamente compuesto, sin errores tipográficos, sin errores de autocorrección, sin abreviaturas informales. Era un borrador. Lo había escrito, editado, probablemente lo había leído en voz alta frente al espejo. Elena, sé que hemos perdido tiempo. Pienso en ti y en los niños todos los días. La vida es corta, y he aprendido que algunas cosas importan más que las diferencias que nos dividen. Me gustaría hablar sobre el futuro, sobre los niños, sobre lo que significa ser familia. Hay cosas que las familias deberían compartir. Creo que podemos encontrar un camino adelante si estás dispuesta. Lo leí 2 veces, conté las palabras. 67 palabras cuidadosamente elegidas. Y ni una sola decía lo siento. Ni una sola estaba equivocada. Ni una sola reconocía que me había repudiado por casarme con un hombre cuya piel tenía un tono diferente al de ella. Ni una sola mencionaba las tarjetas de cumpleaños devueltas, los nietos ignorados, los 9 años de silencio como arma. Escribió las diferencias que nos dividen. Como si nuestro distanciamiento fuera un desacuerdo filosófico en lugar de una madre que le dijo a su hija no es de los nuestros y devolvió 7 años de tarjetas de cumpleaños sin abrir. No respondí. Hice una captura de pantalla del mensaje, lo imprimí, abrí la carpeta. Elemento 29.
Primer mensaje de Carmen en 9 años. 67 palabras. 0 disculpa. Bolígrafo rojo. Fechado. Cerré la carpeta, la puse de nuevo en el cajón inferior, me senté en mi escritorio y miré la foto enmarcada al lado de mi monitor. Sebastián y yo y los gemelos en la playa de Cartagena, irónicamente. Los 4 entrecerrados mirando el sol. Mateo en los hombros de Sebastián, Valentina tomándome de la mano. Esa era mi respuesta ahí en el marco. Luciana llamó un viernes. Daniela le está diciendo a todos que te visitó en Bogotá. Dice que vives en una mansión. Sus palabras. Le está diciendo a la gente que Sebastián hizo oro y que manejas un carro de lujo y que los niños van a colegio privado. Me recosté en el mesón de la cocina. La mitad de eso está mal. No es una mansión y los niños van a colegio público. Elena, ese no es el punto. Tu mamá está planeando un viaje. Daniela le dijo a alguien en el salón de belleza que Carmen va a Bogotá la próxima semana. Está empacando una maleta. Cerré los ojos. Lo sé. ¿Cómo? Porque Daniela contó cada habitación en esa cafetería y fotografió mi carro. Silencio al otro lado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a abrir la puerta. Luciana sonó sorprendida. ¿La vas a dejar entrar? La voy a dejar hablar. Y luego le voy a mostrar lo que he guardado en el cajón inferior de mi escritorio durante 9 años. Colgué y me quedé parada en mi cocina. La cocina con la isla donde Valentina hacía tareas y Mateo construía torres de Lego y Sebastián hacía arepas los domingos por la mañana. La foto de Lucía estaba en la nevera junto a la foto del paseo del colegio de los gemelos. Abuela Lucy, la única abuela que habían conocido. Carmen venía. Lo había sabido desde el chat grupal, desde la serie B, desde las visitas a LinkedIn y el chisme de misa y las 32 preguntas de Daniela en la cafetería. Los números habían cambiado y Carmen Vargas venía a cobrar. Pero yo no era la misma niña que salió de Cartagena a los 18 con una beca y una tarjeta de su madre que decía vuelve pronto. Era una directora financiera, una madre, una mujer con una carpeta. Y estaba lista. La ironía no se me escapaba. En Cartagena, las noticias viajaban por la parroquia como el agua por las calles en época de lluvia, despacio, en todas partes, imposible de parar. Cuando me casé con Sebastián, la red de chismes había hecho su trabajo en 48 horas. La hija de Carmen Vargas se casó con alguien que no es de los nuestros. Las mujeres del coro movían la cabeza. Los hombres en el restaurante la miraban. Y Carmen había usado esa presión social como arma. Me repudió en parte porque no podía soportar los murmullos. Ahora los murmullos se habían invertido. Luciana me contó. El salón de belleza le contó a Luciana. El organista de la iglesia le contó al salón de belleza. El esposo de Elena Vargas estaba en la bolsa de valores. Elena Vargas era directora financiera. Elena Vargas valía 20,000 millones de pesos. Y Carmen Vargas, la mujer que organizaba la cena de Navidad y coordinaba la cadena de oración, había repudiado a su propia hija 9 años antes por casarse con él. La gente ya no murmuraba. Le estaba haciendo preguntas a Carmen en la cara. Debe estar muy orgullosa. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a los nietos? ¿Va a Bogotá en las fiestas? Y Carmen tenía que sonreír a través de todas ellas porque admitir la verdad, que había cortado a su primogénita por amar a alguien que se negó a aceptar. Destruiría la imagen cuidadosamente construida que había pasado una década perfeccionando. Carmen no podía decirles que estaba distanciada de su hija sin admitir que ella había trazado la línea. Y no podía fingir que todo estaba bien sin que alguien eventualmente preguntara, entonces, ¿dónde estaba Elena en Navidad? La presión se estaba invirtiendo. Y Carmen Vargas, la mujer que blandía la presión social como bisturí, ahora era la que estaba siendo cortada. Llegó un martes a las 10:14 de la mañana. Sé la hora exacta porque estaba parada en la ventana de la cocina secando un pocillo y vi el taxi detenerse. Salió despacio, cardigan beige, pantalón negro, los mismos aretes de perla que había llevado a misa todos los domingos desde que yo era niña. Una maleta de mano pequeña, gastada en las esquinas. Se quedó parada en el andén durante un pleno 30 segundos antes de caminar hacia la puerta. La vi mirar la casa, los detalles de la fachada, el columpio del porche, las materas que Sebastián había plantado en la primavera.
Lo tomó todo como lo haría un evaluador de bienes raíces, evaluando. Sonó el timbre. Abrí la puerta. Nos quedamos a 1 metro de distancia. Se veía mayor, más gris en el cabello. Líneas alrededor de la boca que no estaban hace 9 años. Sus ojos, el mismo tono verde que los míos, ya estaban húmedos. Elena. Mamá. Un silencio. 4 segundos. Vine a hablar sobre el futuro de los niños. No vine porque te extrañé. No vine porque estaba equivocada. Ni siquiera vine porque te amo. Vine a hablar sobre el futuro de los niños. Los niños que nunca había conocido. Los niños cuyas fotos devolvió en sobresellados. Los niños de quienes Daniela dijo que no tenían abuelos de verdad. Miré la maleta, miré la hoja de papel doblada en su mano derecha. Pasa. No la llevé a la sala. La llevé a la cocina. La cocina tenía una mesa. Tenía buena luz. Tenía la nevera con la foto de Lucía y los dibujos de los gemelos y un mapa del mundo donde Valentina marcaba cada país que quería visitar algún día. La cocina era donde vivía la verdad en esta casa. Y la verdad era lo que íbamos a tener. Se sentó en la mesa. Serví 2 vasos de agua. Sin café. El café era para las personas que se iban a quedar. Miró alrededor de la cocina. Sus ojos se posaron en la nevera, en la foto de Lucía. Abuela Lucy sosteniendo a Valentina y Mateo en su regazo en la playa. Los 3 riendo. Carmen la miró durante 5 segundos. Algo cruzó por su cara. No podía decir si era culpa o celos. Luego desplegó el papel. Su letra, tinta azul, 5 viñetas, cada una ordenada, deliberada, producto de lo que debieron haber sido horas de cálculo. Las leyó en voz alta. Fondo de retiro para tu padre y para mí. 500,000 pesos. No dije nada. Fondo universitario para el hijo de Daniela, Tomás. 200,000 pesos. Nada. Gastos médicos. La operación de rodilla de tu padre. 45,000 pesos. Nada. Cancelación de la hipoteca de la casa familiar. 180,000 pesos. Nada. Apoyo mensual. 3,000 pesos. Dobló el papel, lo puso sobre la mesa entre nosotras, me miró. Esto es lo que hacen las familias, Elena. Tu padre trabajó toda su vida. Sacrificó por ti, por las 2. Es hora de devolver. Miré la lista. 928,000 pesos, desglosados, calculados, presentados como una factura. Ni una sola vez durante la lectura mencionó mi nombre junto a la palabra perdón. Ni una sola vez reconoció que estaba sentada en una casa que nunca había visitado, pidiendo dinero a nietos que nunca había cargado. Sus hijos no tienen abuelos de verdad. Eso fue lo que ella eligió. Las palabras de Daniela resonando. Tomé la lista, la leí una vez más, la doblé, la puse a un lado. Luego me levanté y caminé a mi oficina. El cajón inferior estaba exactamente donde lo había dejado. Cajón inferior, debajo de las carpetas de impuestos, detrás de los documentos de seguros viejos. Saqué la carpeta, azul marino, de argollas, pesada, el tipo de peso que viene de 9 años de documentación. La llevé de vuelta a la cocina, la puse en la mesa justo al lado de la lista de exigencias. 2 documentos. El de ella, una página, 5 viñetas, 928 millones. El mío, 29 elementos, 9 años, 0 disculpas recibidas. Carmen miró la carpeta. ¿Qué es eso? Tú trajiste una lista, mamá. Me senté, puse las manos planas sobre la mesa. Yo también traje una. Miró la carpeta, las etiquetas de bolígrafo rojo visibles a través de la cubierta transparente, su grosor. Casi 8 centímetros de separadores y documentos y capturas de pantalla impresas y tarjetas de cumpleaños devueltas en sus sobres originales. No entiendo. Va a entender. Abrí la carpeta en la pestaña 1, año 1, y empecé a leer.
No alcé la voz. No lloré. No actué. Leí como leo los informes trimestrales a la junta directiva. Factual, organizado, elemento por elemento. 9 años de recibos, documentados, fechados. Cada tarjeta de vuelta, cada mensaje de voz ignorado, cada captura de pantalla, cada pieza de evidencia de que Carmen Vargas había borrado sistemáticamente a su primogénita de la familia. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque amé a alguien que se negó a aceptar. La carpeta no era venganza. No era un arma. Era un registro. Y los registros no negocian. No discuten. No perdonan ni condenan. Solo dicen la verdad. Y tenía 9 años de verdad para compartir. Pestaña 1, año 1. Saqué el primer elemento. Una tarjeta de cumpleaños en un sobre blanco. Sello rojo al frente. Devolver al remitente. Todavía sellada. La puse en la mesa. Elemento 1. Tarjeta de cumpleaños. Enviada el 12 de septiembre de 2017. Devuelta el 23 de septiembre. Los ojos de Carmen se abrieron. Saqué el segundo elemento. Otro sobre. Mismo sello. Elemento 2. Foto de boda. Enviada el 14 de junio de 2017. Devuelta el 25 de junio. Un tercero. Elemento 3. Tarjeta de Navidad enviada el 8 de diciembre de 2017. Devuelta el 21 de diciembre. Los puse uno a uno, despacio. Como se pone evidencia en una auditoría. Sin comentario, sin emoción, solo documentos ordenados cronológicamente. La boca de Carmen se abrió, luego se cerró. Miraba la creciente fila de sobres en la mesa, rectángulos blancos con sellos rojos, cada uno una puerta que yo había intentado abrir, y ella había cerrado de golpe. Estas son las tarjetas de cumpleaños que te envié cada año durante 9 años. Cada una volvió. Elena, yo. No he terminado. Pasé a la pestaña 2. Año 2. 3 elementos más. Una transcripción de un mensaje de voz. Mis palabras impresas desde una aplicación de transcripción, grapadas a una nota con fecha y hora. Un registro de llamadas sin respuesta. Una captura de pantalla del post de Mi Mundo Entero de Carmen. Sin Elena, sin Sebastián, sin nietos. Elemento 4. Mensaje de voz para usted. 7 de enero de 2018. Duración 47 segundos. Sin devolución de llamada. Carmen se llevó los dedos a los labios. Sus ojos estaban húmedos. Elemento 5. Mensaje de texto de papá. 12 de febrero de 2018. 4 palabras. Tu madre necesita tiempo. Puse el impreso en la mesa. Han pasado 9 años, mamá. ¿Cuánto más tiempo necesitaba? Vinieron las lágrimas. Lo esperaba. Carmen cubrió su cara con ambas manos e hizo el sonido que había escuchado 1000 veces de niña. El llanto controlado, teatral, que usaba cuando quería simpatía sin ceder dignidad. Era el mismo llanto que usaba cuando papá olvidaba su aniversario. El mismo que usaba cuando la iglesia no eligió su sopa para la rifa del potluck. Estaba herida, Elena. Nos elegiste a él sobre nosotros. Te fuiste. No me fui. Me dijiste que no volviera. No es que yo. Estaba molesta. La gente dice cosas cuando está molesta. Pasé a la pestaña 4, año 4, saqué un impreso. Elemento 16. Mensaje de texto de Daniela a una amiga en común. Me fue reenviado. 9 de marzo de 2021. Lo leí en voz alta, despacio. Sus hijos no tienen abuelos de verdad. Eso fue lo que ella eligió. Carmen se contrajo. Daniela no quería. Este es el texto exacto de Daniela, palabra por palabra. Pasé a la última pestaña, las capturas de pantalla. 7 páginas. El chat grupal. Elemento 26. Capturas de pantalla del chat familiar proporcionadas por una amiga en común que fue agregada accidentalmente. 4 de octubre de 2025. Leí el mensaje de Daniela. Haz una lista. Se especifica sobre lo que necesitamos.
Ella es de números. Responde a los números. Luego el de Carmen. Que ella tiene más dinero que todo este barrio. Puede ayudar a su familia. La cara de Carmen cambió. Las lágrimas teatrales se secaron. Algo más duro surgió. Algo que reconocí. La misma expresión que ponía cuando Daniela rompía la vajilla buena y le echaba la culpa al perro. Rabia, no culpa. Rabia. No tenías derecho a leer eso. La miré, nivelada, estable. Usted no tenía derecho a devolver las fotos de mis hijos. La cocina quedó en silencio. Alcancé un elemento específico. Pestaña 5, año 7. El sobre era ligeramente diferente a los demás. Mismo papel blanco, mismo sello rojo, pero el pliegue estaba marcado. La goma había sido cortada y reengomada con una tira delgada de cinta transparente. Lo sostuve. Elemento 23. Tarjeta de cumpleaños. Año 7. Dentro de esta tarjeta había una foto de Valentina y Mateo en el festival de la escuela. En el reverso escribí, a veces preguntan por ti. Les digo que vives lejos. Puse el sobre en la mesa. Esta tarjeta fue abierta. Alguien miró esa foto, miró sus caras, la volvió a sellar y la devolvió. La mandíbula de Carmen se tensó. Sus ojos estaban en el sobre, en la cinta. Le susurré algo tan bajo que casi me lo perdí. ¿Quién la abrió, mamá? Nada. Papá la abrió. Él quería quedársela. Y usted lo hizo devolverla. Las manos de Carmen estaban planas en la mesa ahora. Sus ojos estaban en el sobre, en la cinta. Susurró algo tan bajo que casi me lo perdí. Tenía miedo. Esperé. Si lo dejaba quedársela, si dejaba entrar cualquiera de esas cosas, hubiera tenido que admitir que estaba equivocada. Que perdí 9 años por nada. Que alejé a mis nietos porque era demasiado orgullosa para. Se detuvo, tragó saliva. Por un segundo, quizás 2, vi algo real en su cara. No actuación, no manipulación. Miedo real. El tipo que vive debajo de la rabia tanto tiempo que olvida cómo salir de otra manera. Luego desapareció. Su barbilla se levantó, su postura se endureció. Pero tú nos dejaste, Elena. Tomaste tu decisión. El momento de honestidad se evaporó como vapor de un café, desaparecido antes de que pudiera aferrarme a él. Puse la lista de exigencias de Carmen a la izquierda de la mesa. Puse la carpeta a la derecha. 2 documentos uno al lado del otro. Tu lista. 928 millones. 5 viñetas. Sin disculpa. Toqué la carpeta. Mi lista. 29 elementos. 9 años de silencio. 9 años de tarjetas de cumpleaños devueltas. Y nietos ignorados. Y una hija que borraste porque se casó con el hombre equivocado. Las narinas de Carmen se ensancharon. Yo no borré a. Le dijiste a la parroquia que yo te había abandonado. Le dijiste a Daniela que dijera a nuestras amigas que mis hijos no tenían abuelos de verdad. Rastreaste la empresa de mi esposo durante meses y llegaste a mi puerta con una factura detallada. Cerré la carpeta. Las argollas metálicas hicieron clic al cerrarse. No vino aquí porque me extrañara, mamá. Vino porque los números cambiaron. Carmen se puso de pie, la silla raspó el piso. Después de todo lo que hicimos por ti cuando eras niña, la comida, la ropa, el colegio, ¿así es como nos lo pagas? Me criaron. Eso no es una deuda. Eso es lo que hacen los padres. Te dimos todo. Me dio una tarjeta que decía, vuelve pronto. Luego me dijo que no volviera. No tenía respuesta para eso. Podía verla buscando, escaneando su archivo mental de manipulación emocional y presión, y no encontrando nada que encajara. Usted dijo que él no era de los nuestros. Pero durante 9 años, su madre fue la única abuela que tuvieron mis hijos. Las palabras quedaron colgando en la cocina como humo. Las escuchó. Las vi aterrizar. No le quedó nada más que decir. El portón del garaje retumbó. Sebastián entró a la cocina por la lavandería, llaves en una mano, bolso de computador al hombro. Vio a Carmen. Vio la carpeta en la mesa. Me vio a mí. No habló.
Puso su bolso en el mesón, caminó hasta donde yo estaba sentada, puso su mano en mi hombro, se sentó junto a mí. Eso fue todo. Sin palabras, sin confrontación, sin entrada dramática. Solo un hombre sentándose junto a su esposa porque ella lo necesitaba ahí. Carmen miró a Sebastián, el hombre que había rechazado hacía 9 años. Llevaba una camisa de franela y zapatos deportivos y un reloj que costaba menos que sus aretes de perla. No había nada ostentoso en él. Nada que anunciara 20,000 millones. Solo era un hombre, un buen hombre, un padre, un esposo. Y estaba aquí, con la mano en mi hombro, diciendo todo sin abrir la boca. Carmen miró su mano, mi hombro, el espacio entre nosotros que no tenía tensión ni actuación ni necesidad de palabras. Entendió. No necesitaba a la familia Vargas. Ya había construido la mía propia. Hablé en voz baja. De la manera en que se entrega un número final en un balance, factual, completo, sin revisión pendiente. Mamá, no le voy a dar dinero. Abrió la boca. Continué. No porque no pueda. Sino porque en el momento en que le extienda un cheque, creerá que tenía razón en quedarse alejada hasta que fuera rentable volver. Se dirá a sí misma, y le dirá a Daniela, que esto es lo que hace la familia, que el silencio fue un malentendido, que los 9 años fueron solo un tropiezo. Tomé su lista, se la extendí. No fueron un tropiezo. Fueron una elección. Su elección. Cada tarjeta de vuelta, cada mensaje de voz ignorado, cada foto de sus nietos que miró y devolvió. No tomó la lista. Quedó suspendida en el aire entre nosotras. Si quiere conocer a sus nietos, de verdad conocerlos. No como una partida en un plan financiero. Eso empieza con una disculpa. No a mí, a ellos. Y no empieza hoy. Empieza cuando esté lista para que sea de verdad. Carmen tomó la lista, recogió su maleta, caminó a la puerta principal. Se detuvo, se volteó, abrió la boca, la cerró, salió. La puerta hizo clic al cerrarse. No fue un portazo. Un clic. El sonido de alguien que se va sabiendo que perdió algo que no podía comprar de vuelta. Si alguien apareció en tu vida solo después de que cambiaron los números, necesito escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Y si este video te recordó que tu valor no es una cifra, compártelo con alguien que necesite escuchar eso hoy. Pasaron 2 semanas. Sebastián y yo no hablamos mucho de Carmen. No porque lo estuviéramos evitando, sino porque no quedaba mucho que decir. Ella había llegado con una lista. Yo le había mostrado una carpeta. Se había ido sin disculparse. Las matemáticas estaban resueltas. Los gemelos no sabían que había visitado. Estaban en el colegio las 2 veces, la llegada y la partida. Lo prefería así. Aprenderían sobre Carmen Vargas cuando fueran suficientemente grandes para entender que hay personas que solo te ven cuando la luz es favorable. Rodrigo llamó. No un fin de semana, un martes por la mañana, a las 9:14, mientras revisaba un contrato de proveedor en el trabajo. Elena, tu madre me contó lo que pasó. Esperé. Debí haber abierto esa puerta para ti hace 9 años. Debí haber tomado el teléfono. Debí haber viajado a Bogotá el día en que nacieron los gemelos. Debí haber hecho muchas cosas. Su voz se quebró. Lo siento. No por el dinero. No quiero su dinero. Quiero conocer a mis nietos y quiero saber si me va a dejar intentarlo. Estuve en silencio durante mucho tiempo. 17 segundos. Los conté. Te creo, papá. Pero creerle y confiarle son cosas diferentes. Empezamos despacio. Llamadas cada 2 semanas. Sin visitas todavía, sin dinero, solo hablando. Aceptó. Es más de lo que me merezco. Es exactamente lo que te mereces. Ni más, ni menos. Colgamos. Volví a mi contrato. Daniela escribió una vez. Una línea. Podrías haberlo simplificado todo. No respondí. Algunos mensajes son su propia respuesta. Carmen no llamó, no escribió, no mandó carta. El silencio regresó, pero esta vez era de ella. Yo había dicho todo lo que necesitaba decir. El próximo movimiento era suyo. La carpeta seguía en el cajón inferior.
29 elementos. 9 años. No agregué un 30. Esperaba no tener que hacerlo nunca. Esto es lo que 9 años de silencio me enseñaron. La familia no son las personas que comparten tu apellido. La familia no son las personas que aparecen cuando cambia tu patrimonio. La familia son las personas que aparecen cuando tu mundo es pequeño y tu cuarto de servicio está frío y tus bebés necesitan una abuela. Las personas que vuelan desde Medellín cada 6 semanas y tejen cobijas y le enseñan a tu hijo a hacer arepas. Eso es la familia. Y nunca se trató del dinero. Se trató de aparecer. Esa es mi historia. 9 años, 29 elementos, una carpeta azul marino. Si esta historia te recordó que tu valor nunca estuvo en los números, compártela con alguien que necesite escuchar eso hoy. Deja un comentario, dale suscribir, y nos vemos en el próximo video.